Muy buenas tardes. A nombre de la Dirección Técnica de Comunicación y Cultura de la Universidad Politécnica Salesiana, les damos la más cordial bienvenida a todos y todas quienes se han conectado a esta charla virtual con el tema Lineamientos Generales para la creación de un proyecto artístico-cultural en artes escénicas y música. Esta tarde contaremos con la colaboración y participación de nuestra invitada especial, Máster Evelyn Gallegos, gestora cultural. A continuación, voy a leer brevemente su formación y trayectoria artística. Evelyn Gallegos es violinista, pedagoga en violín, gestora cultural. Inicia sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, violinista graduada del Conservatorio Nacional de Música, licenciada en Ciencias de la Educación con mención en instrumentista pedagogo. Así también es docente en violín en la Escuela de Música de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador y el proyecto de inclusión social FACES, Conservatorio de Música Franz Liszt, Conservatorio de Música Mozarte y en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de Quito. Es máster en Gestión Cultural, Música, Teatro y Danza por la Universidad Complutense de Madrid. Así también recibió un premio a la mejor idea emprendedora en la segunda edición de los premios Emprendedor Santander por la UCM y actualmente realiza un estudio de públicos de música académica en la ciudad de Quito. Sin más que decirles, les damos a todos ustedes la bienvenida y vamos a dar paso a Evelyn. Sé bienvenida, Evelyn. Gracias por participar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Dorisita, por la introducción, por esa presentación y a todo el equipo de comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana por crear estos espacios y permitirme ser parte de ellos, compartiendo un poco de lo que es la gestión cultural y las artes escénicas y la música. Bueno, como le he preparado la charla para el día de hoy, es que empezaré primero compartiendo todos los contenidos y todo lo que va del tema y al final, bueno, si es que existen una ronda de preguntas, pues igual las contestaré y estaremos dinamizando con ello. Entonces, para empezar la charla del día de hoy, me gustaría nombrar una cita, me gustaría citar a Alphonse Martinel, quien nos dice que la gestión cultural no es una ciencia ni tiene un marco epistemológico propio, es fruto de un encargo social que profesionaliza a un número de personas en respuesta a necesidades de una sociedad compleja. Dentro de esta cita es importante mencionar que la gestión cultural, al no tener este marco epistemológico propio, ha desarrollado a través de la experiencia de los gestores sí un marco teórico que lo podemos compartir desde hace décadas, que empezó con el tema de denominar gestor cultural en España, ¿no? Bueno, no me voy a entrar mucho allí, voy a entrar con la perspectiva con la cual he creado esta charla, y que es que mi punto de partida es la académica, ya que durante años la experiencia ha sido la mejor escuela de formación de los profesionales del sector. Sin embargo, especialmente en España y en algunos países de Latinoamérica, se han creado carreras de licenciatura y especialización de la gestión cultural, y con ello se ha desarrollado material bibliográfico y académico, del cual se puede extraer contenido muy importante dirigido para los artistas y gestores, ya sea que estén empezando con su carrera artística o artistas ya consolidados dentro del sector. Lo que presentaré a continuación no es algo netamente académico, no está fuera de la realidad del sector, más bien es del contexto general de una herramienta que se ha utilizado en el propio sector desde hace varios años y continúa presente en el tiempo. Por otro lado, los artistas escénicos y músicos, además de la experiencia, han desarrollado sus proyectos adquiriendo conocimientos en otras áreas académicas. Claro, adquiriendo estos conocimientos, dependiendo del enfoque del proyecto, han tomado herramientas de la administración de empresas, de comunicación, el marketing, la producción audiovisual, entre otros aspectos. Es así que, encontrándome con poca bibliografía
para la gestión cultural de las artes escénicas y musicales, ya que en base a gestión cultural y proyectos culturales existe mucho material en general, realicé una sistematización de diseño y elaboración de proyectos culturales enfocados a las artes escénicas, comprendiendo a las artes escénicas, en el contexto de esta charla, a la danza, el teatro, el circo en todas sus expresiones y la música académica. No incluye la música de explotación comercial o relacionada al espectáculo, ya que ese sector tiene una realidad totalmente diferente, empezando por el género de música y otros factores que son considerados importantes para excluir dentro de esta charla. Bueno, menciono diseños ya que parto de una clasificación, resultado de la sistematización de los proyectos culturales en relación a las artes escénicas, creando una clasificación y diferenciación en base a ciertos componentes, como los procesos, el diseño, los objetivos, el desarrollo y la puesta en marcha de los mismos. Entonces, ahora yo voy a compartir pantalla para mostrarles esta clasificación. A ver. Y está aquí. Enfocados seis, por decirlo así, tipologías diferentes de creación de proyectos en el que el teatro, la danza, la música, el circo, bueno, la música académica es el factor central de valor cultural, o sea, donde la creación artística es el objeto central. Es decir, el primero que tenemos son los elencos, ya sean de teatro, de danza, los ensambles de música de cámara, los creadores, partiendo de los compositores, libretistas, escritores, coreógrafos, ¿no? Entonces, un grupo. El segundo es la gestión de equipamientos culturales, ya sean centros culturales, teatros, casa de música o espacios para realización de conciertos, ¿no? Este proyecto, si bien tiene similitud con nosotros, maneja lo que son modelos de gestión mixta, ya sea referente a lo que es el financiamiento, puede ser público, privado o mixto. Y también hay unos autores, tienen un libro que se llama, déjenme ver los autores, es que tiene un nombre que se me complica pronunciar, que bueno, es Luis Bonner y Héctor Chargorodsky. Ellos tienen el libro que es La gestión de teatros, modelos y estrategias para equipamientos culturales, en los cuales también hacen una clasificación de 11 tipologías diferentes para la gestión de equipamientos culturales o teatros, ¿no? Entonces, otros proyectos también son proyectos de política cultural, el emprendimiento cultural también, en el que la innovación es su componente central. Otro tipo tenemos las escuelas o instituciones de formación, y los proyectos socioculturales. O sea, estos proyectos tienen en sí, o sea, tienen 4 lineamientos generales dentro de su elaboración, que los mencionaré ya más adelante, pero su enfoque, su objetivo, tiene su diferenciación. Las escuelas o instituciones de formación, por ejemplo, tendrán su malla curricular y su proyecto cultural. Los proyectos socioculturales de inclusión social o quizás de empoderamiento de la mujer, que como ejemplo puedo mencionar el grupo de tamboreras de Barranquilla, que es un proyecto de empoderamiento de la mujer en el que también trabaja presentaciones y su proyecto cultural, ya que es presentar sus conciertos y su proyecto a través de la música creada con el tambor. Y el otro es el proyecto de las orquestas infanto-juveniles de Venezuela, que es un proyecto social que se ha extendido a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero que igual su componente central es la producción artística de música académica, ¿sí? Independientemente de los objetivos, los 4 lineamientos que veremos a continuación tienen su relación entre estas 6 clasificaciones. Ahora, es importante mencionar la cadena de valor del teatro, la danza y la música académica para comprender lo que es el proyecto cultural y cuál es el proceso
de elaboración de este proyecto y por el cual es importante que independientemente del objetivo de la clasificación que les mencioné anteriormente, es importante trabajar el proyecto cultural como tal, porque parte de una creación, tiene una preproducción, una producción, una distribución, exhibición, que vendría a ser como la comercialización y el consumo. Como le había mencionado en una charla anteriormente, el tema comercialización quizás es un término que se ha tomado de la administración de empresas, pero no es con el objetivo de mercantilizar nuestro trabajo y quitarle el valor artístico, no, es el tema de que busca maneras de que se pueda comercializar, porque no hay otra palabra, de conseguir más ingresos por más veces, por decirlo así, que presentemos nuestro proyecto artístico, ¿no? Pero esto tiene que estar avalado, tiene que estar guiado por 5 líneas de apoyo, que es la información que vendría a ser adquirida de la investigación, la regulación, o sea, cuál es la regulación que tenemos para nosotros poner en marcha los proyectos, la formación, el archivo y la preservación del patrimonio, ya que muchos proyectos también pueden estar relacionados al patrimonio inmaterial, ya sean grupos de danza tradicionales, de música folclórica, referente a nuestra cultura y todo lo que conlleva a ello. Entonces, voy a dejar compartir pantalla ahora y vamos a continuar. El primer lineamiento general es el diseño de proyectos. El proyecto es una herramienta que apoya la gestión cultural. Otro autor, que es David Rosselló, nos menciona que el trabajo por proyectos se presenta como un instrumento de trabajo que utilizamos para desarrollar las ideas expuestas y concretarlas con acciones. Dentro de la planificación estratégica se trabajan 3 niveles diferentes que se concretan y se relacionan entre sí. Estos 3 niveles son el plan, programa y proyecto. Para comprender un poco más estos 3 niveles, voy a presentar un ejemplo en una política pública. Por ejemplo, el plan podría ser el desarrollo del sector artístico, ¿no? Desarrollo de los sectores artísticos. El programa podría ser uno de los programas, la potenciación de la danza, ¿ya? Otro podría ser el fomento de la música y otro programa el desarrollo del sector teatral. Si tomamos la potenciación de la danza, podríamos encajar 3 proyectos, que podrían ser una escuela de danza, otro facilitar espacios de ensayos para compañías y elencos, y otro puede ser celebrar el Día Internacional de la Danza con actuaciones en la calle para darle más visibilidad, ¿no? Entonces, dentro de estos 3 niveles comprendemos en qué nivel se encuentra el proyecto cultural. Sin embargo, el tema, en los términos proyecto cultural, es una herramienta que a la hora de aterrizarlos a las artes escénicas es muy general, ya que enmarca proyectos cultural, ya sea para museos, artes plásticas, audiovisuales, moda, videojuegos, todas las artes creativas o todos los proyectos creativos que se puedan crear a través de estos lineamientos. Entonces, parte de la bibliografía existente se centra en proyectos culturales para la creación de una política pública o cómo adaptar tu idea creativa para postular a una ayuda de fomento. Pero sin embargo, el mismo autor nos presenta otros niveles del proyecto, ¿no? Que empieza desde la idea, que pueden hacer en una conversación de café, el primer esbozo, que serán las primeras, ya el primer desarrollo de la idea, el anteproyecto, en el que detalla los puntos principales, la definición a detalle del contexto, después vendría el proyecto implementar, que va a ser lo más parecido a la realidad, y por último, el proyecto realizado, es decir, como una postproducción, como un proyecto ya con todos los cambios que hubieron durante la realización. Para ello, como dentro de este lineamiento diseño, quiero presentar un esquema general que desde mi punto de vista es el más completo para el diseño y elaboración de proyectos culturales. Este tiene 3 grandes apartados, los cuales
según el proyecto que nosotros vayamos a realizar de la clasificación inicial, puede variar. Pero justamente al ser general permitirá al gestor o al artista poder escoger qué parte de este diseño es aplicable en su proyecto, ¿no? Quizás habrán proyectos que se lo desarrollen completamente, pero quizá habrá otros que no lo necesiten todos los apartados. Es así que el primer apartado de este esquema general se llama bases contextuales del proyecto. Aquí se detallarán las finalidades, la dinámica territorial, la dinámica sectorial, el encuadre del contexto en otras políticas, el origen, los antecedentes, y un análisis interno de la organización gestora. Como segunda parte está la definición del proyecto, que ya va a qué público va destinado, objetivos y su previsión de evaluación, los contenidos, líneas estratégicas, acciones y el modelo de gestión. Y por último tenemos la producción del proyecto, que son la planificación de la producción, estructura organizativa y recursos humanos, comunicación, requisitos administrativos e infraestructurales, aspectos jurídicos, gestión económica y financiera y otros factores. Y para culminar el proceso de evaluación, ¿qué indicadores utilizaremos para medir el impacto o el resultado de nuestro proyecto? Como primer lineamiento general. Enfocándonos ya a las artes escénicas y a la música académica, tenemos que considerar que es una parte muy importante dentro de este proceso es el ciclo de la producción. El ciclo de la producción, a su vez, contiene 5 procesos. Voy a compartir nuevamente pantalla para poder mirar el ciclo de la producción. A ver. Estamos aquí. Ok. No sé, a ver, aquí estamos. No sé si... A ver, vamos ya. Aquí está. El ciclo de la producción. Tenemos la idea, la información y la viabilidad, la preproducción, planificación, la producción, estreno, la explotación, distribución y la postproducción y cierre y evaluación. Este ciclo a la vez tendrá que estar controlado por la evaluación constante durante todo el proceso de producción. A su vez, este ciclo enmarca 5 procesos muy importantes, que son el proceso artístico, los procesos administrativos, los procesos económicos, los procesos técnicos y los procesos de comunicación. Vamos a empezar por la idea, información y viabilidad. Listo. La idea. A ver, perdón. Ya, aquí está. Para la idea tenemos que empezar por 10 preguntas iniciales. ¿Qué? Lo que se quiere hacer de manera general. El título, el tema o el contenido, el nombre de la obra. ¿Por qué? ¿Qué queremos hacer? La justificación que fundamenta la finalidad o el propio proyecto. ¿Para quién? El público destinatario. ¿Para qué? La finalidad y los objetivos. Otra pregunta, ¿quién? ¿Cuál es la organización gestora? ¿Quién va a realizar el proyecto? ¿Cómo? Las estrategias. ¿Cuándo? El tiempo de realización. ¿Dónde? El lugar de realización. ¿Con qué? La gestión de los recursos en el proceso de producción. ¿Cuánto? El presupuesto. ¿Y con quién? ¿Cuáles van a ser nuestros aliados y colaboradores? Dentro de ellos se deben considerar los factores jurídicos, es decir, la forma jurídica del marco institucional en el cual se vaya a realizar el proyecto. ¿Es una institución privada, pública o mixta? O quizás es una independiente, si se le puede llamar independiente. También la legislación a escala general del proyecto puede ser un proyecto que enmarque muy bien dentro de los objetivos de la Ley de Cultura y otras normas legislativas que afectan a la producción, como son los derechos de autor, la legislación laboral y la prevención de riesgos. Quizás muchos, no sé,
cuando lo he compartido con algunas personas, dicen, pero en nuestro sector es muy complicado esto de los derechos de autor, la legislación laboral y la prevención de riesgos. Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis para poder compartir que quizás dentro de las políticas públicas que el sector necesita, además de una línea de fomento, puede ser la legislación laboral, ¿no? Lo que pedimos los artistas, que es el tema de seguridad social, el tema de derechos de autor, tanto de músicos, de compositores, como libretistas, como coreógrafos, que se pueda también registrar aquí, ¿no? Y la prevención de riesgos, quizás dentro de la política pública o ordenanza municipal de la ciudad en la que nos encontremos, necesitemos un manual de prevención de riesgos para poder ejercer nuestro trabajo de una forma mejor regulada y mejor establecida dentro de un marco legal nacional. Bueno, eso como paréntesis, ¿no? Continuando con las cosas que debemos considerar también es la estructura organizativa y recursos humanos, con quiénes vamos a trabajar, quién va a ser mi equipo, la infraestructura, los factores técnicos, si contamos con todos los factores técnicos, ya sea para una producción de un concierto o de un musical o de una obra de teatro, la planificación temporal, el ciclo de vida del proyecto, ponerlo en el tiempo con un inicio, con un fin, la gestión de la imagen, la comunicación, cuál va a ser la imagen de nuestra obra o de nuestro proyecto o de nuestra escuela de música, o cómo lo vamos a difundir, la gestión de las relaciones también, si va a ser una fundación con un fin social a través de la música, de la danza o del teatro, cuáles van a ser mis colaboradores, patrocinadores para poner en marcha el proyecto, ¿no? También ver el presupuesto para la elaboración del mismo y el proceso de evaluación. La evaluación es muy importante y está a cada paso de nuestro proyecto. Listo, entonces vamos a continuar con el segundo punto. Voy a volver a compartir pantalla. Y es la preproducción y la planificación dentro de los procesos artísticos, ejecutivos, técnicos y comunicación. Dentro del ejecutivo se ha colocado todo lo que es los administrativos y económicos, que los vimos al comienzo. Bueno, después se lo considera dentro de la producción ejecutiva. Esta preproducción, por experiencia, lo puedo decir que los artistas quizás la trabajamos, bueno, en el tema de los músicos puedo decirlo mejor, que lo trabajamos mientras estamos en los ensayos o mientras estamos revisando el repertorio que vamos a tocar, ¿no? Pero yo creo que antes de ponernos con el primer ensayo, sí debemos empezar con esta preproducción y planificación. Aquí se han puesto algunos ejemplos de tareas, las cuales, bueno, no las voy a leer al completo, les dejo aquí en el video que quedará en la página de Facebook que estamos mirando ahora, entonces ahí lo podrán revisar uno a uno, pero en sí, básicamente es todo el trabajo previo que debemos hacer antes de empezar con los ensayos. Continuamos con la producción y el estreno. Entonces aquí en la producción ya estamos en los ensayos. Aquí es cuando una vez que hayamos realizado todo este trabajo anterior, empezamos con el primer ensayo. Igual se definirá qué personas se van a hacer cargo de la producción ejecutiva, técnica y de comunicación para designar las tareas al equipo, porque igual así sea un quinteto o una orquesta de cámara que quizás no tenga un personal de gestión aparte, pues bueno, entre todos sabremos qué tareas tenemos que llevar a cabo para la producción y la realización de nuestros conciertos o puesta en escena. De aquí viene, bueno, el tema explotación, que vendrá a ser como la distribución que se había mencionado anteriormente, pero que por usar el término se pone explotación, que hace también énfasis en el tema giras. Quizás también es algo que está un poco fuera de la realidad del sector aquí en Ecuador, para hacer otro paréntesis, y es que sí, pero sí también conozco artistas de teatro que han logrado presentar sus obras en otras provincias, su estreno ha sido en Quito, pero lo han logrado llevar a otras provincias. Igual músicos también
que lo han logrado hacer. Entonces, yo aquí creo que sí es posible, empezando por nosotros, creando esa necesidad de que nuestras obras que sean muy bien presentadas y elaboradas deben girar, deben darse a conocer para que se dinamice mucho más el sector. Bueno, ahí les dejo las tareas también para que los puedan leer una a una. Y para terminar con estos, con el ciclo de la producción, tenemos la postproducción, que eso ya vendría a ser la documentación de los procesos artísticos, documentación técnica, documentación de gestión operativa, documentación de la comunicación, dentro de los procesos artísticos, el libro de la dirección, documentación previa, actas de reuniones del equipo, documentación técnica, ¿no? Un guión de regiduría, los planos de implementación de la escenografía, los planos de implementación de la iluminación, de los efectos, del sonido, audiovisuales, un listado de vestuario, un listado de los elementos de atrezo que se hayan ocupado en el caso de que sea una obra de teatro grande o musical, una ópera. Dentro de la gestión operativa, los contactos de los participantes en la producción, el presupuesto previo, los resultados del cierre final, un dossier final de resultados también, un informe de evaluación. Dentro de la comunicación, el dossier y las presentaciones, que se hayan hecho los artes para los eventos, los medios digitales en los cuales se ha podido hacer quizás una gira de medios, el listado de contactos. Entre otros documentos es la descripción del proyecto en su evaluación, los resultados obtenidos, bueno, las conclusiones. Y entre otros también vendrían a ser un cierre contable, archivos de libros de producción, evaluación del resultado artístico, una evaluación del impacto, un informe final, reuniones con los patrocinadores, envíos de resultados y agradecimientos y quizás devolución de los materiales alquilados o prestados. Bueno, en este sentido, esto, si ya lo llevamos a nuestro proyecto personal, es algo que quizás no lo hacemos porque es como que, ¿y qué tal el concierto? Bien, hubo público, bueno, quizás 10 personas asistieron y sabemos si de esos 10 el próximo concierto estarán o no estarán. ¿Cómo saber realmente los resultados? Y aquí es donde nosotros, a través de estas herramientas, podemos empezar a trabajar de forma más seria nuestros proyectos artísticos. Porque quizás dices, un cierre contable, un archivo de libro de producción, evaluación de resultados artísticos. O sea, este es el trabajo de un gestor cultural, justamente. Manejar todos estos recursos humanos, económicos, materiales, de comunicación, de marketing, de infraestructuras y todo, para que la producción escénica tenga su éxito. Debemos empezar por profesionalizarnos, debemos empezar a utilizar estos términos, debemos empezar a crear una organización dentro de nuestra gestión. Y todo ello en base al proyecto artístico, que es el tercer lineamiento, porque es el más importante, que es el que nosotros trabajamos y el cual es el alma y el corazón de nuestros proyectos, sea una escuela de formación, sea un proyecto de inclusión social, sea un emprendimiento, sea un elenco, un ensamble de música, un teatro o un proyecto público. Es importante el proyecto artístico porque ese es el valor de la actividad que como artistas de danza, teatro, música, lo hacemos. Eso es el corazón, como ya lo dije. Entonces, pero igual también tiene su parte, por decirlo así, investigación académica de justamente esta parte, ¿no? Y es que el proyecto artístico en nuestro sector se basa o se fundamenta o se genera a través de la programación. La programación que nosotros creemos dentro de nuestros proyectos. No sé si conocen el término plan operativo anual o plan estratégico institucional u otros términos, la malla curricular, por ejemplo, son
son herramientas que utilizan las empresas o las instituciones públicas para saber cómo van a operar en el año. Nosotros como artistas también debemos tener nuestra planificación anual. Y esa planificación es la programación. Por darles un ejemplo en un teatro, ¿no? Si voy a empezar a hacer, ¿qué voy a tener para el año 2021? Ciclo de conciertos de música de cámara, un ciclo de teatro juvenil, un ciclo de teatro infantil y quizás 3 o 4 producciones grandes en el año. El tema de proyecto artístico está muy vinculado a los públicos, porque son dos cosas que van de la mano para conseguir, por decirlo así, el éxito en nuestros proyectos. La programación anual es tan importante de tal manera que, para traerles un ejemplo, el Teatro de la Zarzuela de Madrid produce solo 11 zarzuelas al año. En el mes de agosto no, porque es vacaciones, entonces por eso no son los 12 meses, pero sí 11. Entonces, cada zarzuela por utilizar el término explotación, se explota o se produce más de 7 funciones al mes. Es decir, yo he visto varios artistas, y me incluyo porque en algún momento que estuve en algunos grupos, preparamos todo el concierto para ese viernes o para este sábado y a veces en pérdidas, a veces no se lograron los resultados, a veces sí se logró el resultado, pero no se llegó a obtener una ganancia, ¿no? Entonces es importante que dentro de nuestra programación se vincule cuántas funciones necesitamos realizar para poder cubrir estos gastos. Entonces, si nosotros no miramos todo este proceso del ciclo de la producción dentro de la programación anual, va a ser muy complicado sostener nuestro proyecto en el tiempo. Y para ya llevarlo un poco también al tema académico, y es que los mismos autores, Luis Bonet y Héctor Chargorodsky, nos dicen que el proyecto artístico nos ayuda y hace referencia a 3 aspectos puntuales y propios del mismo. Es así que necesita de estrategias y acciones, factores que influyen en la construcción del proyecto artístico y los criterios de programación. Las estrategias y acciones de proyecto artístico nos mencionan 6, empezando por la selección de obras o artistas, la definición y control de calidad del proceso artístico, las actividades paralelas que se realicen frente a la programación, la interacción con el medio, la calendarización, es decir, si soy un elenco de música académica que solo preparamos 2 conciertos al año, pues entonces preparar a la gente para que sepan que estas 2 fechas nosotros hacemos el concierto y que son los mejores conciertos, o sea que la gente espere llegar, lo disfrute y espere el siguiente. ¿Sí? Entonces es muy importante saber cada cuándo vaya a trabajar la programación de mi proyecto. Y por último, el programa educativo. Quizás para algunos elencos del programa educativo sea una actividad paralela. Por ejemplo, la Compañía Nacional de Danza en España, a la par de su programación habitual, tienen un programa educativo con folletos y dossiers para ciertos colegios e instituciones educativas para que justamente conozcan su programación y lo que hay atrás de la programación, los coreógrafos, los creadores, los bailarines y todo lo que conlleva. Listo, entonces, y los criterios de programación, que se entiende como el resultado de la elaboración conceptual y estética, ¿no? Partiendo de que si voy a hacer un concierto de música barroca, entonces está dentro de esos contextos, tanto conceptuales como estéticos, tomando en cuenta el mandato institucional, refiriéndose a la gestión de que si tengo una fundación o mi escuela de música o
o pertenezco a los elencos de las universidades, ¿no? Teniendo en cuenta eso, con los recursos disponibles para poder hacer los proyectos, así también tener en cuenta el entorno artístico y social para los criterios de programación. La elaboración siempre es personal y no puede estar sujeta a normativas. Es una percepción subjetiva del director artístico o programador y sus colaboradores. Entre algunos criterios con mayor acento cultural, por decirlo así, que me gustaría mencionar ahora, es que se pueden dar a conocer autores, títulos o formatos de producción que quizás en la región nadie más los esté presentando. Otro es superar un nivel mínimo de calidad artística. Otro criterio puede ser presentar obras innovadoras, desafiantes, que rompan con los cánones establecidos y nos hagan pensar. También pueden ser incorporar obras con fragmentos de gran belleza estética, combinar equilibradamente un repertorio clásico, moderno y de vanguardia. También podría ser una programación que contenga obras de conectar con cuestiones críticas, políticas o sociales, presentando un debate en la sociedad contemporánea. También podría ser descubrir e incorporar un talento nuevo local. Y también incorporar actividades y espectáculos fruto de la cooperación con otros agentes, ya sea coproducción entre un trato de una compañía, entre compañías o entre asociaciones. Bueno, este es el tercer punto que les quería mencionar, que es el proyecto artístico. Y el último, y no menos importante, es el desarrollo de públicos. Hemos empezado por el diseño de nuestro proyecto, comprender el ciclo de la producción de un proyecto enfocado a las artes escénicas, la música académica. Después, por el proyecto artístico, que como les mencioné es el alma, el corazón de nuestros proyectos. Pero no debemos desvincularnos del público. El público es lo más importante para nuestros proyectos. Es así, varias instituciones, varios autores, ya personas que estudian la gestión cultural en general, han creado un término que se llama desarrollo de públicos. Desarrollo de públicos porque es un proceso que hace durante todo el tiempo de nuestros proyectos, desde que empezamos, desde que tenemos la idea hasta la puesta en escena, debemos trabajar este desarrollo de públicos. Por decirlo, el área en la que se enmarca, el área académica que se enmarca esto, es el marketing de las artes escénicas para trabajar los públicos. Entonces, esto se encierra en el marketing. Ahora voy a citar, voy a hacer voy a dar tres citas para comprender, para mirar que esto no me lo estoy inventando, que esto hay un sustento académico, que hay personas que han estudiado la importancia de este desarrollo de públicos para que nuestros proyectos tengan ese impacto en la sociedad, tengan esa sostenibilidad en el tiempo, puedan lograr buenos resultados dentro de las actividades que nosotros como artistas, como creadores, como gestores, lo tenemos. Entonces, el primero es de la revista Escenium del 2010, que nos dice que la creación, desarrollo y generación de públicos atañe a la generación de estrategias de complejidad y simultaneidad. Se requiere actuar en diferentes planos al mismo tiempo, según posibilidades y prioridades de cada espacio. La siguiente cita es de David Rosselló, que nos dice que cada público tiene intereses, gustos, capacidades y posibilidades diferentes y para ello requiere de unas ofertas culturales distintas. Ahí radica la necesidad que tenemos de conocer bien lo que se llama el perfil tipo de nuestros destinatarios. Es decir, no existe el café para todos. Desde dicha perspectiva, ahora vamos con David Rossi, con Luis Bonet y Héctor Chargodowski, que nos dicen que desde esa perspectiva un teatro puede plantearse tres grandes estrategias de marketing ligadas especialmente a objetivos claves. Ellos nos hacen referencia al teatro,
pero también está dentro de los 6 proyectos que mencioné al inicio de la charla, ¿no? El primero es definir un perfil propio y una imagen de marca con el objeto de constituir el posicionamiento en el mercado. El segundo, conocer los públicos reales y potenciales. La finalidad de construir comunidades de relación con ellos y comunicar la programación del centro con el objetivo de aumentar el número y frecuencia de las audiencias. Es así que los autores tienen 3 puntos de convergencia a la hora de desarrollar los públicos. El primero es la oferta artística, el público definido y las estrategias para llegar a los públicos. 3 pilares fundamentales que están inmersos dentro de la gestión de las artes escénicas. Conocer a nuestros públicos, otro autor también lo define como el público y no público. Dentro del público existe una clasificación según diferentes factores. De estos igual desean realizar alguna charla, lo podríamos también mencionar de cómo desarrollar el plan de marketing para el proyecto, diferenciando a través de encuestas y otros indicadores ya establecidos para el sector de las artes escénicas, descubrir cuál es nuestro público y así a través de estos números apoyarnos en la creación de nuestra programación y en el desarrollo de nuestro proyecto. Es importante trabajar también temas estadísticos, ya que si bien no son quizás información, por no decirlo tan verídica, pero sí nos acerca a saber la realidad un poco de cómo nosotros estamos haciendo, porque el público es quien juzga nuestro trabajo. Es a él a quien vamos. Como creadores, las artes escénicas y la música, nosotros somos a la vez un producto y un servicio. Somos un servicio porque brindamos entretenimiento, pero entretenimiento ¿a quién? A nuestro público. Y somos un producto porque a la hora de ir presentar a un patrocinador o a una línea de fomento o a una institución para crear alianzas o entre asociaciones, lo presentamos como un producto, es mi obra de teatro, es mi concierto, es mi puesta en escena de un proyecto de danza. Entonces, es importante manejar esta dualidad para comprender los procesos que debemos llevar a cabo para llegar a nuestro público, para llegar a ellos y para que el sector comience a tener esa visibilidad que tanto deseamos, que empiece por esa seriedad en su gestión para poder lograr los objetivos deseados. Como conclusiones, me gustaría mencionarles que estos han sido unos 4 lineamientos generales en base a la herramienta de proyecto cultural. No son herramientas, no es una charla en sí de herramientas o instrumentos de estrategias. Si desean, lo podemos ver en otras charlas. Si nos dejan los comentarios, nos sugieren, pues se podría plantear futuros talleres o cursos de elaboración de proyectos en base a sus proyectos personales. O quizá hablar de otro tema que sea de su interés. Y para también hablar un poco de la época actual, para enmarcar esto del proyecto cultural en la época que estamos viviendo de esta pandemia mundial, y es que quizás aquí podemos ver si nosotros tenemos un público, no tenemos un público, tenemos que llegar a público nuevo, está consolidado nuestro público o tenemos un público potencial. Dependiendo del lugar en el de los que mencionaba anteriormente, en el lugar que se encuentra nuestro público, mirar entonces las estrategias de llevar el público de butaca a público digital, porque después lo que nos tocará es llevar nuestro público digital, que lo tenemos ahora, a un teatro o a una butaca. Entonces, ese es el trabajo que nosotros ahora nos encontramos y nos enfrentamos. Quizás también crear coloquios y sinergias con agentes importantes de la cadena de valor y así promover la reactivación del sector entre asociaciones y que no sigamos esperando la intervención del Estado ni de la administración local para iniciar con medidas de reactivación.
Si empecemos desde el sector a crear estas medidas de reactivación, a crear campañas, podría ser como una sugerencia, campañas de entre asociaciones, de entre artistas, de la importancia de primero nuestro trabajo, el segundo de estar en una modalidad virtual y la importancia de comprar un link para que nos miren en nuestro trabajo, de que quizás no hay este contacto cara a cara, pero que sí podemos a través de una pantalla transmitir todo nuestro arte. Empezar a crear estas sinergias ahora. Esa igual es mi sugerencia para esta época. Y si es que desean alguna otra charla de herramientas, también se podría plantear. Bueno, que cumplí el tiempo de la charla de 45 minutos, no sé si tenemos preguntas. Evelyn, muchísimas gracias, realmente muy clara, muy puntual la charla que nos has dado el día de hoy. Efectivamente tenemos un par de preguntas de parte de las personas que se han conectado a esta charla virtual que gentilmente nos has ofrecido el día de hoy. Y una de ellas nos indica aquí, ¿qué tan conveniente es para la gestión cultural de una institución educativa no cobrar por los eventos culturales presentados a la comunidad en general? Esto afectaría con el tiempo cuando ya se quiera cobrar tal vez los eventos culturales. Bueno, ahora estamos hablando de una realidad virtual. Realmente me imagino que esta pregunta es cuando estábamos en la otra realidad en la que podíamos asistir a los eventos. Esa es una de las preguntas. No sé si quieras contestarla Sí, o te paso todas las preguntas. Una por una. una. Por una. Sí. Perfecto. Esa sería la primera pregunta. Ya, yo creo y considero muy importante que se debe iniciar. Si bien al público ya quizás la gratuidad está ya inmerso para la adquisición de alguna actividad cultural o artística, está quizás ya acostumbrado a no cobrar, empezar a mirar estrategias para que se pueda empezar, ¿no? En México, ahora no recuerdo cuál fue el teatro, pero se creó una política en la que detrás del tiquete del ingreso al teatro decía, este ingreso tiene como que está subvencionado por el Estado en un tanto por ciento, ¿no? Entonces, crear así herramientas, por ejemplo, dice de una institución educativa que no cobraba entrada y después cobrar, explicarle por qué es el cobro. Porque claro, si nosotros no educamos a la persona a pagar y después le queremos cobrar, expliquémosle la razón, que tal que digan, es una producción de una ópera o de un musical que nos ha llevado a unos costos elevados que nosotros no los esperábamos, entonces decirlo, con este etiquete cubres el 5 o el 10% de la producción que nosotros estamos trabajando. Entonces, le haces parte de. Entonces, yo creo que es importante empezar y buscar y conocer al público. Si antes ya no lo hacíamos, pero ¿cómo podemos empezar a hacerlo? ¿A través de qué medidas y qué estrategias? Pero empezar, porque así sea con $1 o $2, igual en este medio virtual que están los eventos virtuales y todo, la gente ya puede también hacer, no por decir conciencia, pero sí esa educación de comprar un link para mirarnos o comprar una entrada para igual ir a mirar nuestra puesta en escena. Entonces yo sí creo que es muy conveniente para la gestión cultural empezar, sea ahora o después, pero sí dar ese paso. Perfecto. La otra pregunta que nos hacen es, a ver, aquí dice, ¿cuáles son los sectores estratégicos con quienes nos recomiendas buscar asociación para mejorar nuestra situación como artistas? Ya. Para ello, la cadena de valor. La cadena de valor es muy importante, comprenderla para empezar allí y comprender los agentes con los cuales debemos estar inmersos. Si yo soy creador y necesito poner en escena una obra de teatro que necesito iluminación, sonido, atrezo y todo aquello, entonces empezaré por otras compañías
que puedan colaborarme con eso, con otra parte del sector, para empezar a tener esa sinergia y poder hacer mi montaje. Segundo, las asociaciones y los teatros. O sea, si bien los teatros no tienen una red o a nivel nacional o no se conoce quizás los directores bajo qué, cómo fueron elegidos y todo, pues ahí las asociaciones podrían ser como bien común del sector buscar a los encargados de la creación, preproducción, producción, exhibición, distribución de la cadena de valor de las artes escénicas para conversar con estos agentes, ¿no? Entonces, para con ellos reactivarnos. O sea, el sector del espectáculo se reactivó lo más pronto, ¿no? Entonces, podría ser ir a los teatros o los pequeños teatros que existan para hacer, por ejemplo, mi concierto de música de cámara y comentarles, está pasando esto, hagamos, empecemos, creemos una programación en base a esto. En base a que tu teatro presente un dúo, un trío, un ensamble de música de cámara, una coreografía, una pequeña obra de teatro o mini teatro y que tenga arme su programación. Empecemos como a organizarnos a través de ya los agentes existentes del sector. Porque si la pregunta va a patrocinios o alianzas estratégicas, pues también sé que por algunos igual eventos del espectáculo que he podido mirar, que hay muchos patrocinadores que también están llevando a cabo el tema de conciertos online, que si bien es otro tema, pero que se han unido a ello también. Entonces nosotros desde la parte de la danza, el teatro, la música académica, pues también empezar primero con el lugar para poder crear este tema de ya sean conciertos o obras virtuales y que estén dentro del sector, para crear esa sinergia y esa fortaleza con los teatros de exhibición, con los, bueno, la distribución aquí de giras no existe mucho, pero sí con la producción, ya sea de un centro cultural o de un teatro. Eso. Listo. Muchísimas gracias, Evelyn. Y bueno, una más que pregunta es una solicitud. Si nos puedes ayudar repitiéndonos el nombre del libro que tomaste como referencia y nos prácticamente iniciaste la charla tomando el título de este libro y el autor. A ver, es este libro que justo lo tengo aquí, que se llama Diseño y Evaluación de Proyectos Culturales, que es de David Rosselló Cerezuela. Este es un libro muy general, porque habla de todas las artes, tanto creativas como escénicas, culturales. Entonces, pero es muy bueno. Como guía general, para mí es el que mejor me ha ayudado a entender lo que es los proyectos culturales. De allí, el tema del ciclo de producción y lo otro no es fuente del máster. Listo, Evelyn, muchísimas gracias. Agradecemos tu presencia, tu participación, tu colaboración de parte de la Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Salesiana, sede Quito. Estamos muy gustosos de hacer estas charlas virtuales y webinars que tratan específicamente temas relacionados al arte y a la cultura. Te agradecemos mucho por este gran aporte. Esperamos tenerte en otra ocasión. Justamente el tema de los públicos, de la formación de públicos, es un tema bastante importante que debemos seguirlo tratando, debemos seguir conociendo, debemos seguir educándonos respecto a eso, al menos las personas que están en el medio de la gestión cultural. Y ahora, pues más que nunca, como tú lo dijiste, debemos adaptarnos a esta nueva realidad y eso lo estamos haciendo y seguramente pues con mayores capacitaciones, con mayores webinars, charlas que se nos puedan dar a las personas que estamos en la gestión cultural, pues lograr así definitivamente poner en una plataforma de la seriedad que conlleva el hecho de hacer arte y cultura en el Ecuador. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu participación nuevamente. Y pues a todas las personas que están conectadas, les agradecemos por haberse conectado. No se olviden que todos los lunes a las 6 de la tarde, a través del canal de Facebook Live de Cultura UPSC de Quito, estamos pues mostrando estas charlas y webinars que son de interés para la gente que pues hace arte y cultura en el Ecuador.
Les agradecemos y te agradecemos nuevamente, Evelyn, por tu colaboración y tu participación. Muchas gracias. Sarita, a ti y al equipo y a la universidad por crear estos espacios y permitirme compartir estos temas que son muy importantes para el sector. Y sí, si podemos crear un futuro de desarrollo de públicos, pues, y todo el marketing, encantado. Perfecto, muchísimas gracias y pues con esto cerramos nuestra transmisión. Agradecemos a todos, muy buenas noches. Buenas noches.